que dice de esta manera: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Aquí el Señor nos dice a través de su palabra que sigamos los dones espirituales, que sigamos el amor, y procuremos los dones espirituales. Conocemos por la palabra de Dios lo que el Señor nos enseña acerca de los dones, de los talentos. Dice allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25 y el versículo 15, un texto conocido, dice: a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, cada uno conforme a su capacidad. El Señor repartió dones, el Señor repartió talentos, y en el libro de Romanos, el capítulo 11, verso 29, hay un texto muy conocido de la Escritura que también quiero leérselo en este momento. En el verso 29 dice así: porque irrevocables son los dones y llamamiento de Dios. Libro de Romanos, el capítulo 11 y el versículo 29 de la palabra del Señor. Qué bueno es saber que los dones, los talentos, el llamado de Dios es irrevocable. Quiere decir que el Señor nos ha entregado eso independientemente de las decisiones que tomemos, de nuestra vida, cómo la organicemos, cómo la encaremos. Eso es irrevocable. Por ejemplo, hablando de los talentos, estaba hablando acerca de aquellas cosas que el Señor nos ha concedido, como ser, algunos tienen talentos musicales, tienen oído, tienen voz, y bueno, eso el Señor se lo dio a esa persona. Quizás esa persona se convierta a Cristo o no, pero eso está en su vida. Están en su vida porque el Señor le dio, como ser una voz prodigiosa, le ha dado un talento para algo, como también la Escritura se encarga de registrar allí en el Antiguo Testamento, como el Señor dio sabiduría e inteligencia a algunas personas que estaban con Moisés para trabajar con oro, con plata, para que ellos les ayuden en cuanto a la construcción del tabernáculo. Así nosotros vemos que el Señor le ha dado a las personas talentos para hacer negocio, talento, bueno, para muchas cosas. Vemos que cada persona tiene sus propios talentos, sus cualidades que son hermosas. Y también está el Señor hablando de los dones espirituales que el Señor nos ha conseguido. Eso ya viene por el Espíritu Santo, por la comunión del Espíritu Santo. El Señor nos va concediendo diferentes dones a cada uno de nosotros. Pero todo debemos seguirlo en amor. Primeramente, estar allí en comunión con Dios. El capítulo 14 es una continuación de lo que el Señor venía hablando en el capítulo 13 de 1 Corintios, donde dice la palabra que podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Es decir, si el Señor ve que nosotros utilizamos nuestros talentos o los dones que hemos recibido sin amor, no sirve de nada. Mire qué interesante. Podemos tener varios talentos, podemos tener varios dones, pero si no hay amor en nuestra vida, de nada sirve lo que podamos hacer con esos talentos y con esos dones. Por eso el Señor Jesús dijo: el que quiera ganar su vida en este mundo, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Y es importante entender que cuando el Señor está hablando de amor allí en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, está hablando del amor de Dios, del amor del Señor. Y eso solo se recibe cuando estamos en comunión con Él. Nosotros no podemos tener amor de Dios sin estar en comunión con Dios. Y si no hay amor de Dios,
cuando usamos nuestros talentos o cuando utilizamos nuestros dones, no sirve de nada. Por eso el Señor enseña en su palabra de permanecer en Él y Él en nosotros. Porque solamente allí las cosas que hacemos serán agradables al Señor. Es importante. Nosotros encontramos en la Escritura donde el Señor le dice a determinadas personas, nunca los conocí, siendo que ellos le dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, y el Señor le dice, yo no los conozco a ustedes. Esto significa que estas personas no tenían comunión, y comunión significa uno con, o estar unido a, estar unido en este caso al Señor. Entonces, uno puede utilizar los talentos, puede utilizar los dones, pero si no está en comunión con Dios no sirve de nada, porque eso no traerá recompensa, no traerá el agrado de Dios, ni tampoco se abrirá las puertas de los cielos para esas personas. Tremendo. Entonces, qué importante que podamos seguir el amor, que significa tener el amor de Dios en nuestra vida. Y le reitero, nadie puede tener amor de Dios si no está en comunión con Dios. Nadie puede aún, mire lo que le digo, amar a Dios si no está en comunión con Dios, porque el amor no es forzado. El amor viene a través de una comunión con Dios y también de ir conociendo a Dios. Cuando uno va conociendo a Dios es cuando lo puede llegar a amar. Nadie puede decir, bueno, yo decido amar a Dios y ya está. No, porque eso no funciona así. Eso no se puede provocar forzadamente. Nadie puede amar a Dios de una forma forzada o sin estar en comunión con Él, sencillamente porque dice yo decido amar a Dios. No es así. Es la comunión con Dios, la comunión diaria, es lo que nos va a llevar a conocerlo, y conocerlo nos llevará a amarlo. La misma presencia de Dios en nuestra vida va a ministrarnos ese amor, porque dice la palabra que los frutos del Espíritu es amor. Entonces, cuando estamos en esa comunión con Dios diariamente, es cuando estaremos siguiendo al amor, como dice primera carta de los Corintios, capítulo 14 y verso 1. Entonces es importante esto, que nosotros podamos tener esa comunión diaria con Dios, y de esa manera poder utilizar los dones, los llamamientos que el Señor nos ha dado, los talentos. Mire, volviendo al ejemplo de la persona que recibió un talento de cantar, una persona que tiene una buena voz puede ser un gran cantante en lo secular, pero si esa persona no tiene a Dios, va a terminar usando ese talento para beneficio propio, para el ego propio, para su propio provecho. Y eso llegará al momento que no tendrá ninguna recompensa. ¿Por qué? Porque lo utilizó sin estar en comunión con Dios, quizá utilizó ese talento para ganar dinero, para hacerse famoso, para el ego propio. Entonces, aunque haya tenido ese talento, pero si no tenía comunión con Dios, de nada le va a servir, de nada, porque todo luego se pierde, todo se termina. Pero sin embargo, una persona que recibe el talento, volviendo al talento de cantar, pero si está en comunión con Dios, si está en comunión con el Señor, esa persona va a usar ese talento en amor, va a usar ese talento para Dios, para bendecir a Dios, para alabar a Dios. Y eso va a ser de agrado a Dios, eso va a traer recompensa en los días venideros de parte del Señor. ¿Por qué? Porque esa persona está usando su talento en la comunión con Dios. Qué importante que es esto, qué importante es usar nuestros talentos, o los talentos que Dios nos ha dado, los dones, pero en la comunión con Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando
allí en la primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Es decir, el Señor le agrada cuando nosotros queremos tener talento, tener cualidades, tener dones espirituales. Al Señor le agrada, pero siempre tiene que ser en amor. Porque si no hay amor, como dice la palabra, aquí en el libro de Corintios, el capítulo 13, este capítulo tan conocido, que lo llaman el capítulo del amor, dice el verso 3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada sirve tener talento, tener dones, si no hay amor. No te sirve o no nos sirve de nada. Entonces, qué importante es esta palabrita que dice seguid el amor. Muchas veces nosotros estamos prestando atención a los dones, los talentos que tienen las personas, pero no ponemos cuidado si esa persona está en comunión con Dios. Puede tener un hermoso talento o varios talentos, puede tener dones que aún se ve, mire, lamentablemente lo digo, ¿no? Aún se puede ver personas dentro de un ministerio con dones, con talento, pero sin comunión. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que tienen ministerio, que tienen dones, que bueno, Dios lo usa en determinadas áreas de su vida con dones espirituales, y por causa de no seguir el amor, por causa de no estar en una buena comunión con Dios, terminan usando esos dones para beneficio propio. Es decir, bueno, yo tengo estos dones, así que yo, bueno, quiero que me den, porque yo voy a ministrar. Yo he escuchado, ¿no?, tanto por noche. Es lamentable eso, que se escuche eso de un ministro, ¿no?, de poner precio para que vaya a ministrar a un lugar. Pero ¿qué pasa con esto? Es porque se cortó esa comunión. Entonces los dones lo terminan usando para beneficio propio. Yo creo que a este tipo de ministerio es al que el Señor se refiere cuando le dice nunca los conocí. Y ellos le dicen, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos muchos enfermos, hicimos muchos milagros, profetizamos. Y el Señor le dice, nunca los conocí. Conocer tiene que ver con comunión. Entonces, no es cuestión de tener dones o tener talento, sino hacerlo en amor. Hacerlo en amor. Y para hacerlo en amor, o para utilizar nuestros talentos y dones en amor, es necesario permanecer en la comunión con Dios. Sabemos que Dios en esencia es amor. La palabra dice Dios es amor. Y cuando estamos en comunión con Dios, cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, seguro habrá amor. Habrá ese fruto de amor, y cuando tenemos la gracia de tener un talento o de haber recibido algún don espiritual, lo utilizaremos en amor, sabiendo que por la gracia de Dios hemos recibido y lo vamos a administrar a los demás, por gracia, sabiendo que de gracia recibimos, de gracia lo ministraremos, y es el Señor el que va a traer la recompensa por nuestro servicio. Es el Señor quien va a estar proveyendo para nuestras necesidades cuando nosotros lo hacemos en amor. Por eso cuando el Señor Jesús instruyó a sus discípulos a ir a predicar el Evangelio del Reino, sanar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, Él le dice, de gracia recibieron, den de gracia. En otras palabras, no estén esperando nada a cambio por lo que ustedes hacen. No estén esperando que la gente lo retribuya por lo que ustedes hacen, que liberan a una persona, o que dan una profecía, o que, bueno, Dios lo usa en algún milagro. No estén esperando que las personas los retribuyan. No, más bien háganlo en agradecimiento
es decir, decirle al Señor gracias por haberme concedido este don. Gracias por ser un instrumento por el cual este don es ministrado. Es de Dios, vino de parte de Dios, lo recibimos de Dios, lo ministramos por gracia de Dios, entonces nosotros no tenemos que estar esperando nada a cambio. Pero nosotros vemos que muchas personas al tener talento o al tener dones, es como que comienzan allí a poner precio, a esperar algo, y eso es lo que el Señor dice que no debemos hacerlo. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, no para beneficiarnos de ello, sino para ministrarlo, y siempre nuestra dependencia debe ser de Dios. Cuando nosotros estamos entendiendo que los talentos que tenemos o los dones que hemos recibido de parte del Señor es por gracia y lo ministramos en amor, lo ministramos por gracia, es cuando el Señor nos recompensará. Es cuando el Señor se va a agradar y va a comenzar a suplir nuestras necesidades. Por eso nosotros no tenemos que poner la confianza en los talentos o en los dones que tenemos, sino más bien nuestra confianza debe estar puesta en Dios y servir a Dios con los talentos y dones que nosotros hemos recibido, sabiendo que Dios es el que nos va a sostener, sabiendo que Dios es el que nos va a suplir, sabiendo que el Señor va a ser el que va a proveer para nuestras necesidades. Le dejo esta palabra, espero que haya sido de edificación, que el Señor le siga bendiciendo en esta hora.